fondo con Marta Reyes. Bueno, hace un año, 15 días, más de un año que el mundo está inmerso en esta pandemia de COVID-19, en nuestro país un poco menos, pero bueno, cada país con su problemática, con sus retos, con sus gobiernos y sus formas de enfrentarlo. Hoy aquí en esta mesa, que por cierto hoy es de periodistas, vamos a analizar diferentes temas, algunos que tienen que ver directamente con COVID-19, pero otros que a pesar de que parece que el mundo se detuvo, pues no se detuvieron. Temas que duelen y temas que son pendientes en esta sociedad. Y miren, sin más preámbulos, yo quiero presentar estos temas para que usted entienda cómo vamos a irlos tomando en este programa. Rápidamente, es vacunas contra el COVID-19, el escenario, los escenarios que existen, sistema educativo o el otro impacto de la pandemia. El tercer bloque, reinserción social y los estigmas del encarcelamiento. Y cuarto tema, paridad en gubernaturas, una conquista o una imposición. Los temas de esta mesa de análisis que yo estoy muy emocionada de compartir y muy contenta de compartir con mis compañeros periodistas. Francisco Ramírez, Paco. Gracias, Marta, gracias a todos y por invitarme a esta mesa de periodistas. Normalmente tuya, pero hoy me la prestaste. Carlos Rames Padilla, periodista, también muchas gracias. Marta, Paco, Eduardo, gentiles, como siempre, cariño, un abrazo. Igualmente. Y Lalo Campos, Eduardo Campos, gracias por estar aquí también. Marta, ¿cómo estás? Paco, Carlos, un gusto estar con ustedes y estar en su casa, señores. Muchas gracias. Pues yo espero que nuestro auditorio disfrute tanto esta mesa como seguramente la vamos a disfrutar nosotros. Una mesa en donde analizaremos diferentes temas. Y miren, este asunto de la vacuna, que me parece que la tenemos como una gran expectativa de que será el fin de la pandemia, la vemos tan cerca en general la sociedad que se han comenzado a incluso relajar las medidas de protección, las medidas de higiene y pues yo quisiera ver y platicar con ustedes cómo vislumbran este tema de la vacuna. ¿Realmente la tenemos cerca, no la tenemos cerca? Vamos a comenzar con Paco Ramírez. Híjole, bueno, a ver, está tan cerca, híjole, como la Navidad, pero de 2021. Así la veo. Es que, vamos, es una vacuna que estamos ansiando en todo el mundo, en la que se está trabajando arduamente en más de 13 laboratorios en todo el planeta, en donde se han marcado ya avances en muchos de ellos, en esta de AstraZeneca, en la rusa, en fin, son varias. Pero la realidad, incluso el tema, por ejemplo, de Pfizer, que ya está moviendo la autorización tanto a nivel de los Estados Unidos como aquí en México con la COFEPRIS. Pero la realidad es que la vacuna, pues no hay, todas están todavía en la tercera fase. Esa tercera fase no sabemos cuándo va a concluir, no sabemos cuándo se podrá decir ya empezó la fabricación. ¿Cuántas van a generar? ¿Cuántas le van a tocar? Si es que le toca y si es que ha pagado México, que por ahí hay ya dudas de que efectivamente, como nos dicen, se haya invertido dinero, ¿sí? Y si ese número de vacunas será escasamente suficiente para atender a una parte de los mexicanos. Es una vacuna ansiada, pero todavía muy lejana, como lo es el término de la pandemia en el mundo. Oye, justo yo con este tema de que todavía ni siquiera está aprobada ninguna de las vacunas que están en esta carrera loca por tenerla, porque obviamente sería una gran ayuda para frenar esta pandemia, con esa premisa de que ni siquiera está lista, ¿cómo lees, Carlos Ramos Padilla, que el gobierno mexicano y algunos otros gobiernos anuncian que a partir de diciembre tendrán las vacunas? Mucha temeridad y mi querido Paco me ganó la idea. Simplemente la vacuna no está, no hay. Parece mentira, pero hoy mueven más las acciones bursátiles la posibilidad de tener una vacuna que la expectativa realmente de una cura real. Y mira, este asunto del COVID nos ha hecho cambiar liturgias, formas, métodos, conversaciones, aislamientos. Hemos cambiado la dinámica del mundo, porque el mundo dejó su movimiento natural de rotación. Se frenó y nos frenó a todos
en el marco universal por esta pandemia. Pero tan incierto es el panorama que ahora los hombres del dinero, los grandes inversionistas, no saben si mejor meter su capital a acciones de las farmacéuticas o empresas ligadas a la distribución y comercialización de la marihuana. De ese tamaño estamos. Pero lo que más me ocupa y me preocupa, Marta, Paco, Eduardo, es esta promesa, aun cuando no hay resultados tangibles de las vacunas y su éxito, esta promesa de que en México a partir del día 15 ya podemos contar con ella. Cuando aquí en nuestro país se han cancelado fideicomisos para la ciencia y la tecnología y la investigación. Hombre, no hay vacunas de nada, Exacto. Carlos. No hay medicamentos, por favor. No hay de tuberculosis, no hay de influenza, que nos están llamando a que vayamos a acudir a ponernos la vacuna y no hay ni en el sector público ni en el sector privado. Entonces, eso creo que también es un preámbulo de lo que podemos, y no queremos ser catastrofistas ni queremos ser detractores de esta cuarta transformación, simplemente plantear el escenario de que no hay vacunas, como bien dices, Paco, ni de tuberculosis ni de influenza. ¿Cómo esperamos que pueda haber esa que ni siquiera existe? Y que, bueno, hay que decirlo, sabemos cómo la vamos a traer, cómo la vamos a transportar, cómo la vamos a almacenar, ya se capacita. Marta, si me permites. Personal. Adelante, por favor, Lalo Campos. Perdón. Mira, que te interrumpí, me quedo, Carlos. Ahorita me desquito, ahorita voy. Nos han hablado de 4 grandes vacunas. La de hoy es la de Moderna, este laboratorio estadounidense que incluso ya pidió de manera acelerada autorización a la FDA, al departamento, a la COFEPRIS, pues, de Estados Unidos, para que se pueda empezar a aplicar. Pero también nos hablan de la vacuna de AstraZeneca y nos hablan también de la vacuna Sputnik. Tenemos en el momento, en el mercado, 3 o 4 vacunas solamente anunciadas. En la realidad, tenemos que entenderlo y tenemos que verlo, no hay nada. Pero lo más grave de esto es que, lo acaban de mencionar mis compañeros, pero el gobierno del mundo, pues los gobiernos de todos los países, están convalidando, están hablando de la esperanza de, pero desafortunadamente, solamente estamos en eso, en esperanza de, no hay nada concreto, estamos hablando solamente de buenos sentimientos, de deseos y de aspiraciones como país, como individuos, que han sido mal alentados por muchos presidentes, muchos primeros ministros que hablan de que ya viene, pero en la realidad no hay absolutamente nada. La información es, en este momento, si podemos parafrasear a Donald Trump, fake news. Oigan, así ¿qué riesgo de tiene claro, esto? yo lo quiero. ¿Y qué riesgo tiene esto? ¿Qué riesgo ven ustedes desde su perspectiva de periodistas que nos estén anunciando y que se coloque tan alta la expectativa de una vacuna que, como decimos, todavía no existe? Paco. Vamos, cuando empezaste a hacer la pregunta pensé, y lo primero que se me viene a la mente, mentiras. Sí, una más de las mentiras. Hace un par de días nos hacías el favor, Marta, de compartirnos una información que ha estado girando en las redes sociales, concretamente del Fórum Económico Mundial, en el que se da a conocer la lista de los países que ya cuentan, de acuerdo con esta información, hasta donde entiendo de carácter oficial, los países que ya cuentan, que ya han pagado, que ya han hecho una inversión para las vacunas. Y en ellas, que en este gráfico que tú nos enviaste había 16 países, más o menos. En esos 16 países, si acaso eran 2 del continente, 3 del continente americano. México no está. Ahí está, justamente. México no ha ordenado, no ha preordenado vacunas. Y esto nos lleva a una nueva mentira de la administración del presidente López Obrador. Ahí vemos Canadá, Estados Unidos, ¿sabes qué, Paco? Chile, Costa Rica, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, México no. Hay que decirlo, salió esta información, exacto. Bueno, aquí tenemos una respuesta que me parece tibia, que fue solamente en Twitter, de Marta Delgado, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No fue una postura, digamos, exacto, la subsecretaria, no fue una postura fuerte y tajante del gobierno mexicano, como que la metieron ahí, pero no hay nada oficial. Entonces,
creo que esa falta de claridad, esa falta de contundencia también abre un espacio de suspicacia respecto a qué en serio prepagó México, en qué convenios sí participa, en qué convenios no, por qué, explicar por qué, digo, si el gobierno mexicano desmiente esto, ¿por qué no estamos entonces en esa lista? Creo que la información se quiso pasar desapercibida, la quisieron hacer pasar por desapercibida. Carlos. Bueno, fíjate que sí hay mucha confusión. Yo no sería tan severo en decir que hubo engaño o mentiras. Sí hay mucha confusión y nos dejan mucha materia de especulación. Ya me estás ablandando, Carlos. Sí, pero ¿Cómo? ahorita es que estoy marcando tiempos, verás, ahí voy, ya me conoces. Pero mira, por ejemplo, yo tengo muchas dudas y sospechas sobre el reciente viaje del presidente López Obrador a Washington. Porque nos dijeron que era una visita oficial, luego nos dijeron que era una mesa de trabajo, en fin. Pero el señor fue aparentemente a dar las gracias al señor Trump de los famosos ventiladores que nos apoyó Estados Unidos. Ajá. Y yo pregunté, ¿y por qué no va a China? Si nos presumían los grandes aviones, los Bonds, las aeronaves cargadas de insumos chinos, ¿por qué fue a Estados Unidos y por qué no fue a China? Y así es una pregunta muy interesante, Marta, y me quedé corto en mi participación pasada, porque decías, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que va a pasar en caso de que exista la vacuna? Pues yo creo que va a ser otro sistema de vida muy, muy distinto. Esta vacuna, si es que se logra obtener y si logra tener éxito y nos da inmunidad, caramba, pues yo creo que va a ser una especie como de salvoconducto o va a ser una especie de pasaporte. ¿A qué me refiero? ¿Quieres entrar al cine? Presentas tu cartilla de vacunación. ¿Quieres viajar? Presentas tu cartilla de vacunación. Y va a ser síntomas distintos que tendremos que irnos adaptando, pero más allá, a mí me preocupa y lo he dicho públicamente, ahí viene lo duro, mi querido Paco. Aquí se ha dicho primero los pobres, sí, los primeros son los pobres para inundarlos, los primeros son los pobres para arrebatarles el empleo, y ahora espero que no sean los primeros pobres para arrebatarles la vacuna si es que llega, porque me temo y en serio por experiencias anteriores, que esta vacuna, si existe y llega a México, puede ser usada para esquema electoral del 2021. Bueno, de entrada no está pensando entre pobres o no pobres, está pensada en principio para el ejército blanco, de entrada, para aquellas personas en riesgo, personas de cierta edad, con comorbilidades y evidentemente, pues más allá de ser pobres o no pobres, es una situación complicada. Coincido contigo, Carlos, en que esto puede ser utilizado para efectos político-electorales, teniéndolos ya tan cerca apenas a 7 meses más. Oye, Paco, pero recuerdo algo muy importante. De acuerdo a las experiencias... A ver, dale. Dale. No, perdón, es que solamente quería subrayar esto porque dice Paco con gran nobleza, que así debe ser, para las personas mayores o las personas vulnerables. Solamente recuerda, Paco, que cuando se vino esta gran pandemia en España, fundamentalmente en España y en Italia, la sociedad salió a las calles a reclamar que era precisamente a sus viejos a lo que estaban dejando morir, ¿eh? Complicado, Ben. ¿Qué podremos esperar en México? Creo que quería... Lalo Campos quería platicar. Así es. Adelante, Lalo. Mira, yo quiero centrarme estrictamente en lo que está sucediendo en México, más allá de lo que nos está ofreciendo o se nos está diciendo en torno a esta vacuna. Hoy nuestra realidad nos lleva a 1.2 millones de contagios y nos lleva a 106,000 muertos, nada más, en México. Tristemente estos números son los que se están presentando aquí en el país. La realidad es que hasta el momento no hemos visto más que discursos, ideas, hasta buenos deseos, pero en la realidad no hay nada. La política de gobierno que se ha seguido también, tenemos que ser muy claros en ella, ha sido calificada a nivel mundial como desastrosa. Incluso ayer lo que dijo el director mundial de la OMC invitando a que México tome en serio esta vacuna, creo que nos debe de importar mucho. Tome en serio la pandemia. La pandemia, sí, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, oigan, mucho que decir de la vacuna, por supuesto. Tenemos que ver qué es lo que está pasando, centrar los ojos, poner atención en nuestro gobierno, porque lo que se está haciendo, la realidad tristemente ha superado todos y cada uno de los discursos de gobierno en sus distintos actores,
llámese presidente de la República, secretario. Aquí el problema, perdón que te interrumpa, Lalo, es que llevamos 9 meses señalando esta ineficiencia del gobierno federal. Yo me acuerdo que decíamos hace algunos pocos meses, creo que fue 3 meses, 5,000 muertos o 9,000 muertos. Primero nos espantamos de 5, después de 9. Ahorita esta cifra escalofriante de 106,000 muertos y el gobierno sigue diciendo que está manejando bien la pandemia. Yo quiero dejar esto como preámbulo de lo que podemos esperar, ojalá que no sea así, respecto a la vacuna, donde digo, no hay claro qué esquema de vacunación se va a llevar a cabo, porque se ha dicho más o menos, pero no se ha presentado una estrategia bien clara, tampoco sabemos. Las vacunas, cada una tiene su tecnología, cada una tiene su manejo, ya se capacitó al personal, ya se capacitó a quien la va a transportar, a distribuir, etcétera, o la vamos a ver echada a perder, o a lo mejor hasta robada, como se robaron otros medicamentos en el país, ¿no? Pero en fin, dejamos Oye, este tema de la vacuna. Oye, Marta, nada más rápido, cuando la pandemia iniciaba a hacer un impacto mundial, aquí en México el presidente se sentaba con una anciana en una plaza pública para decir, salgan, estamos en fase 1, abrácense, no pasa nada. Pero en ese entonces, el señor López-Gatell dijo, sería catastrófico que en este país, así catastrófico, llegáramos a una cifra de 60,000 muertos. Estamos arriba de los 106,000. Y hoy, la oposición, fundamentalmente el Partido Acción Nacional, está acusando de genocidio y de criminal las políticas del gobierno federal. Sí, el problema es que, como dice el presidente el otro día señalaba que pocos se enteran cuando le decían que qué opinaba de determinado tema, decía, pues es que muy pocos se enteran. Entonces creo que ese es el problema y esto es en lo que se está centrando pues todo lo que oímos de discursos presidenciales y discursos de la 4T, en que gran parte de los que votaron por él lamentablemente justamente no se enteran y bueno, reciben las dádivas de bienestar de las que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador. Oigan, y otro tema que también preocupa mucho y que hace rato me llamaba la atención, mencionábamos la desigualdad y todo esto, pues es la educación en nuestro país. Un asunto que venía rezagado como tantos otros, pero que creo que este asunto del COVID-19 pues nos obligó a adelantarnos muchos años en el tema de la educación en línea, con claras desventajas en nuestro país, no solamente en materia de igualdad económica, sino también territorial, en fin, un gran problema en el que mi visión, permítame darla rápidamente, es que las estrategias se centran en determinado núcleo muy pequeño que tiene acceso primero a luz, o sea, energía eléctrica, a computadores y a internet, y los demás están transparentes en la educación. ¿Qué opinas, Lalo Campos? Yo creo que es gravísimo el tema de la educación. Si hablamos de que la pandemia nos ha puesto en una situación realmente complicada, la educación es uno de los primeros aspectos que han sido involucrados de manera directa y más fuertemente golpeados. Tan es así que hoy, por ejemplo, en una columna que recientemente acaba de publicar Javier Tejado, donde él explica que con los datos que hay en este momento y el desarrollo que ha tenido esta pandemia, no va a haber clases hasta el próximo 2021, clases presenciales. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tenemos ni la estrategia, ni la implementación de planes y programas, ni siquiera podemos decir que lo que se ha hecho hasta este momento ha funcionado. El ciclo escolar 2021 para mí está perdido. Los niños lo han demostrado, lo han dicho, sobre todo los padres de familia, han enfrentado duros problemas para poder asimilar lo que se les está dando en línea o en televisión o de manera digital a través de WhatsApp de parte de los maestros, que son los menos responsables en esto. Aquí es una cuestión otra vez de una política de gobierno de muy buen discurso, pero de muy mala implementación. La realidad, de nueva cuenta, está superando aquí los buenos discursos de gobierno. Oye, déjame intervenir porque ayer en Para Opinar más o menos decía yo lo mismo y por un lado Raúl Frías Lucio, nuestro director editorial, me decía, a ver, no hubo de otra. No había otra estrategia, ¿qué otra cosa podían hacer? Y varios de las personas que vieron el programa nos escribieron y entre estas cosas me decía, a ver, yo siento que usted, Paco Ramírez, está criticando mucho la forma en que el gobierno ha trabajado en el tema de la educación, pero no veo propuestas. Y tiene razón,
yo te pregunto aquí, me querido Lalo, ¿qué otra cosa podría haber hecho el gobierno para subsanar algo que para mi gusto fue una estrategia hecha sobre las rodillas, o sea, deprisa, sin percatarse de otra cosa? Pero ¿qué hubieran hecho? Justo eso, Mira, ¿nos las daba tiempo de hacer soluciones otra no cosa? las tengo yo, no soy gobierno, Paco, entiendo tu posición, pero lo que sí te quiero decir No, yo es tampoco, que ¿eh? coincido totalmente de acuerdo contigo, de que esto es una mala implementación. No se puede querer hacer uso de la televisión de manera pública cuando vemos que la televisión incluso es limitada, la televisión abierta, porque hay lugares, ahorita lo decía Marta, donde no hay luz, donde Pero, no hay internet. pero ¿qué hubiéramos Que yo hecho? creo que Regresar a las ¿Cuál Es computadoras. es que la yo creo que eso es lo propuesta, Marta? criticable. Ujú. Yo creo que eso es lo criticable y justamente está dando en el blanco Lalo Campos. Obviamente, este tema nos vino a todos de sorpresa. No había, por si llega una pandemia y por si tenemos que no ir a clases presenciales, pues tenemos esto como el plan B. Nadie lo imaginamos. Hace un año nadie hubiéramos imaginado vivir esta situación. El problema es que se crean estrategias no solamente sobre las rodillas, que obviamente eso sería bueno aceptar que no había otra, pero el tema es que se planean estrategias sin realmente conocer la realidad de un país. ¿Qué país tienes tú? ¿Con qué diversidad, decía yo, no solamente de sociedad en materia económica, de cuestiones geográficas, de posibilidades económicas, de posibilidades tecnológicas? Creo que ese es el problema. Se habla de un México cuando tenemos muchos Méxicos y a muchos se les olvida que eso existe en el país. Carlos Ramos, ¿qué dices tú? Te veo calladito, calladito. Sí, estoy preparando baterías. Yo quisiera responderle, si es que puedo responderle a Paco cuando le pregunta a Lalo. A ver, yo creo que nos falta creatividad, nos falta motivación. Mira, no vamos a hablar de planes de estudio, porque Paco, tú sabes, y ayer lo dije, Mario Delgado, que fue el sepulturero de los fideicomisos, también fue el sepulturero de la reforma educativa y dijo, ni una coma pasa. Pero no hubo proyectos, no hubo alternativas, no hubo opciones. Ahí tienes toda la razón. Pero ¿qué pudimos haber hecho, Marta? ¿Qué pudimos haber hecho, Lalo, Paco? Muchas cosas. Primero, no entretenernos como país y como gobierno en solicitar la anulación del examen de admisión en universidades e intervenir en la autonomía universitaria. ¿Qué hubiéramos hecho mejor? Hubiéramos llamado a nuestros grandes centros de investigación, a la UNAM y al Politécnico, a hacer balances y proyectos para salir adelante y comunicarnos con el mundo, tener interrelación. Ya tenemos la facultad y tenemos el privilegio de este Zoom, de esta nueva forma de comunicarnos y entendernos. Podríamos haber hecho un gran balance nacional con interlocución internacional para poder salvar esta situación. Pero más aún, yo pregunto, por ejemplo, al gobierno federal, al señor Torruco en particular, ¿se le ha ocurrido en 9 meses llamar a los jóvenes mexicanos que están aislados en su casa para pretender crear un gran esquema de promoción turística para México, de imagen de nuestro país para, terminando la pandemia, poder atraer turistas? Pero, perdón, Vamos a la educación, déjame que te rebata. No, déjame que te rebata, Carlos, porque estás hablando de los estudiantes universitarios y nosotros nos estamos refiriendo a los niños, a quienes están en la educación básica, a quienes no tienen posibilidades a lo que de otras son los cosas. cimientos, ¿no? Así es. De lo que deberían ser los cimientos de esta educación. Pero además permíteme abonar en ese sentido, Paco, algo y que tú me preguntabas. Mira, las alternativas pueden ser varias y una de ellas es regresar a la educación, a lo básico de la educación, que son los pequeños núcleos, las pequeñas áreas, las pequeñas comunidades, donde se podría empezar, si quieres tú, a no avanzar, pero por lo menos a no retroceder en lo que se está haciendo y a solidificar lo que se ha venido construyendo. ¿Qué significa? Que en los barrios, en los parques de barrios, en las plazas públicas, ahí se podrían reunir maestros, ahí se podrían reunir alumnos y ahí se podría avanzar de alguna manera dentro de un plan nacional de educación. Pero lo más triste de esto es que otra vez, tejer redes de colaboración. Pero aquí si estamos, otra vez la realidad triste, pero si estamos abonando en la sana distancia, ¿cómo provocar la reunión aun cuando sea en un lugar abierto?
Paco, exactamente. Oye, puedes tener 2 horas destinadas para los niños de primero, segundo, tercer grado, y cuarto, quinto y sexto, otro par de horas, hacerlos escalonados, con sana distancia, en lugares abiertos. Hay alternativas. Yo nada más te quiero preguntar, Paco, el Plan Nacional para el Aprendizaje que se acaba de presentar no hace mucho, ¿qué es lo que nos da? Nos da un resultado en matemáticas que significa que cada 4 alumnos de 10, cada 4 están medianamente aprobados, apenas alcanzaron el 6 o un poco más. Esto Y es que eso las lo venimos bases que hay arrastrando hasta el desde hace momento décadas. están Eso lo venimos muy arrastrando desde débiles. hace décadas. Y a mí me gustaría ver los resultados del Correcto. próximo año. Lalo Campos, me gustaría verlos del próximo año, porque este año no Ese es el punto. solamente se detuvo, si retrocede la educación. Yo me iría más como propuesta, ya que las están queriendo poner sobre la mesa. Nadie somos gobierno en esta mesa de periodistas, pero tejer redes y plantear propuestas de acuerdo, y repito, a las diferentes realidades del país. No puedes querer solucionar a todas las problemáticas de este país, con un enfoque. Me parece que esa es la premisa con la que tendría que haber actuado el gobierno mexicano y no pensar solamente en quién sí puede y quién sí tiene, ¿no? Así es, y como quiera, ya se salvó, valga el término, este ciclo escolar, pero ya deberían de estar pensando o ya deberían de tener la estrategia para el próximo, porque esta pandemia por lo menos nos llevará 6 meses más, por lo menos, e implicará entonces sí entrar a un nuevo ciclo escolar. A ver, Paco, Carlos Ramos Padilla, ¿se salvó este ciclo escolar? Carlos Ramos Padilla hace un momento. Algo que es muy A ver. sencillo. Se está desafortunadamente utilizando esta situación de pandemia como un pasaporte electoral. Esto de la educación también tenemos que inscribirlo y educarlo en el claro universo de 2021 en la votación de mediados de año. Carlos ¿Lo Ramos, ves yo así, te tocayo? preguntaba, si crees que se salvó este año, como dice Paco, ¿ya salvamos este ciclo escolar? ¿Lo salvamos? No, por supuesto que no, y creo que vamos para atrás. Tú diste el detalle, Marta, diciendo que no hay comunidades aún que carecen de energía eléctrica, hay comunidades que carecen de escuelas, hay comunidades que carecen de internet, pero más allá, esta adecuación que nos ha hecho la pandemia, esta nueva dinámica social, fíjate, el otro día, y perdón, Paco, me vuelvo a insistir en la educación media y media superior porque es pilar en muchos sentidos, pero decíamos, ¿esto nos estará enseñando al mundo que pueden desaparecer las escuelas? Y los primeros que gritaron, no, fueron los papás, porque ahora los papás están obligados a estar en casa para ser ama de casa, para ser cuidadores, para ser maestros, en fin. Para hacer tareas. Pero yo pregunto, Paco, y es que vuelvo a la esencia de mi primer comentario, yo pregunto, ¿esta no será la antesala para desaparecer presencialmente las clases en educación media y superior, no solo en México, sino en el mundo? Así como ahora están funcionando en home office las oficinas públicas y están desapareciendo los edificios que antes eran enormes rascacielos de oficinas, hoy están tratando de ser, pues, condominios familiares. Yo que digo ya no que los están rentando para trabajo. ¿Podrán ahora No, los por ahí jóvenes tampoco. volver a yo digo una que educación no presencial? No, somos seres biopsicosociales. Tú piensas un niño sin comunicarse, sin convivir, sin socializar, sin reglas más que las que tiene en su casa. Me parece que no. Creo que parte de ir a la escuela. Por eso dije media superior y superior. Materia. No, ni así. Me parece que tampoco. Carlos, tampoco. Yo te respondo con un ejemplo viviente como es el siguiente. En Estados Unidos es muy común que se dé la educación en casa. Los padres de familia, desde preescolar hasta incluso educación superior, tienen la posibilidad de decidir si sus hijos van o no a la escuela. ¿Pero qué significa? Correcto. Tienen que inscribirlos en los sistemas educativos, tienen que obtener toda la información mínima requerida para poderla ellos desarrollar al interior de sus casas y a final de cuentas tienen que ir presentando una serie de exámenes. Entonces, desaparecer el sistema escolar como tal, yo lo veo muy complicado, sea en educación media, superior. Lo que podrá haber seguramente va a ser una adecuación al sistema educativo y incluso llegar a este sistema híbrido en el cual hay clases presenciales y hay clases en línea.
Veo más sobre todo en fácil, nivel superior. veo más fácil a los niños y a los estudiantes de universidad yendo a las escuelas con cubrebocas y guantes que dejar de ir. Así es. Pero a ver, yo reitero el tema déjeme social. decirle algo. La semana pasada, si no me equivoco, el rector de la Universidad Enrique Graue presentó el más ambicioso programa virtual que haya existido en este país, producto de la pandemia y de muchas cosas. Pero van a crear una mega nube para los estudiantes y académicos de la universidad que va a tener mejor procesamiento, mejor distribución, mejor información que las macro y las prácticas, Carlos. Yo lo entiendo, yo entiendo que un médico tiene que ir a hospitales. Pero quien no tenga acceso se va a quedar sin educación. Perdóname, mi querido Carlos, yo te quiero nada más poner un ejemplo. ¿Qué va a pasar en Fresnillo, el último allá ya en nos vamos a corte Zacatecas? porque están acá funcionando. Simple y sencillamente que ve tú a saber que si van a escuchar o no de la gran nube, simplemente dónde se conectan. Hoy el presidente lo acaba de decir, no hay realmente todavía de manera importante internet en este país. Volvemos otra vez a los Méxicos invisibles. Vámonos a pausa aquí en A Fondo, regresamos, está sabrosísima esta mesa. ¿A usted le está gustando? Espero que sí, estamos en redes sociales para sus comentarios, opiniones y sugerencias. Volvemos a Fondo. A Fondo, con Marta Reyes. Bueno, hace un año, 15 días, más de un año, que el mundo está inmerso en esta pandemia de COVID-19. En nuestro país un poco menos, pero bueno, cada país con su problemática, con sus retos, con sus gobiernos y sus formas de enfrentarlo. Hoy aquí en esta mesa, que por cierto hoy es de periodistas, vamos a analizar diferentes temas, algunos que tienen que ver directamente con COVID-19, pero otros que a pesar de que parece que el mundo se detuvo, pues no se detuvieron. Temas que duelen y temas que son pendientes en esta sociedad. Y miren, sin más preámbulo, yo quiero presentar estos temas para que usted entienda cómo vamos a irlos tomando en este programa. Rápidamente, es vacunas contra el COVID-19, el escenario o los escenarios que existen, sistema educativo o el otro impacto de la pandemia. El tercer bloque, reinserción social y las estigmas del encarcelamiento. Y cuarto tema, paridad en gubernaturas, una conquista o una imposición. Los temas de esta mesa de análisis que yo estoy muy emocionada de compartir y muy contenta de compartir con mis compañeros periodistas. Francisco Ramírez, Paco. Gracias, Marta, gracias a todos y por invitarme a esta mesa de periodistas. Normalmente tuya, pero hoy me la prestaste. Carlos Rames Padilla, periodista, también muchas gracias. Marta, Paco, Eduardo, gentiles, como siempre, cariño, un abrazo. Igualmente. Y Lalo Campos, Eduardo Campos, gracias por estar aquí también. Marta, ¿cómo estás? Paco, Carlos, un gusto estar con ustedes y estar en su casa, señores. Muchas gracias. Pues yo espero que nuestro auditorio disfrute tanto esta mesa como seguramente la vamos a disfrutar nosotros. Una mesa en donde analizaremos diferentes temas. Y miren, este asunto de la vacuna, que me parece que la tenemos como una gran expectativa de que será el fin de la pandemia, la vemos tan cerca en general la sociedad que se han comenzado a incluso relajar las medidas de protección, las medidas de higiene y pues yo quisiera ver y platicar con ustedes cómo vislumbran este tema de la vacuna. ¿Realmente la tenemos cerca, no la tenemos cerca? Vamos a comenzar con Paco Ramírez. Híjole, bueno, a ver, está tan cerca, híjole, como la Navidad, pero de 2021. Así la veo. Es que, vamos, es una vacuna que estamos ansiando en todo el mundo, en la que se está trabajando arduamente en más de 13 laboratorios en todo el planeta, en donde se han marcado ya avances en muchos de ellos, en esta de AstraZeneca, en la rusa, en fin, son varias. Pero la realidad, incluso el tema, por ejemplo, de Pfizer, que ya está moviendo la autorización tanto a nivel de los Estados Unidos como aquí en México con la COFEPRIS. Pero la realidad es que la vacuna, pues no hay, todas están todavía en la tercera fase. Esa tercera fase no sabemos cuándo va a concluir, no sabemos cuándo se podrá decir ya empezó la fabricación. ¿Cuántas van a generar?
¿Cuántas le van a tocar, si es que le toca y si es que ha pagado México? Que por ahí hay ya dudas de que efectivamente, como nos dicen, se haya invertido dinero, ¿sí? Y si ese número de vacunas será escasamente suficiente para atender a una parte de los mexicanos. Es una vacuna ansiada, pero todavía muy lejana, como lo es el término de la pandemia en el mundo. Oye, justo con este tema de que todavía ni siquiera está aprobada ninguna de las vacunas que están en esta carrera loca por tenerla, porque obviamente sería una gran ayuda para frenar esta pandemia, con esa premisa de que ni siquiera está lista, ¿cómo lees, Carlos Ramos Padilla, que el gobierno mexicano y algunos otros gobiernos anuncian que a partir de diciembre tendrán las vacunas? Mucha temeridad y mi querido Paco me ganó la idea. Simplemente la vacuna no está, no hay. Parece mentira, pero hoy mueven más las acciones bursátiles la posibilidad de tener una vacuna que la expectativa realmente de una cura real. Y mira, este asunto del COVID nos ha hecho cambiar liturgias, formas, métodos, conversaciones, aislamientos. Hemos cambiado la dinámica del mundo, porque el mundo dejó su movimiento natural de rotación. Se frenó y nos frenó a todos en el marco universal por esta pandemia. Pero tan incierto es el panorama que ahora los hombres del dinero, los grandes inversionistas, no saben si mejor meter su capital a acciones de las farmacéuticas o empresas ligadas a la distribución y comercialización de la marihuana. De ese tamaño estamos. Pero lo que más me ocupa y me preocupa, Marta, Paco, Eduardo, es esta promesa, aun cuando no hay resultados tangibles de las vacunas y su éxito, esta promesa de que en México a partir del día 15 ya podemos contar con ella. Cuando aquí en nuestro país se han cancelado fideicomisos para la ciencia y la tecnología y la investigación. Hombre, no hay vacunas de nada, Carlos. No hay medicamentos, por favor. No hay de tuberculosis, no hay de influenza, que nos están llamando a que vayamos a acudir a ponernos la vacuna y no hay ni en el sector público ni en el sector privado. Entonces, eso creo que también es un preámbulo de lo que podemos, y no queremos ser catastrofistas ni queremos ser detractores de esta cuarta transformación, simplemente plantear el escenario de que no hay vacunas, como bien dices, Paco, ni de tuberculosis ni de influenza. ¿Cómo esperamos que pueda haber esa que ni siquiera existe? Y que, bueno, hay que decirlo, sabemos cómo la vamos a traer, cómo la vamos a transportar, cómo la vamos a almacenar, ya se capacita. Marta, si me permites. Personal. Adelante, por favor, Lalo Campos. Perdón. Mira, que te interrumpí, me quedo, Carlos. Ahorita me desquito, ahorita voy. Nos han hablado de 4 grandes vacunas. La de hoy es la de Moderna, este laboratorio estadounidense que incluso ya pidió de manera acelerada autorización a la FDA, al departamento, a la COFEPRIS, pues, de Estados Unidos, para que se pueda empezar a aplicar. Pero también nos hablan de la vacuna de AstraZeneca y nos hablan también de la vacuna Sputnik. Tenemos en el momento, en el mercado, 3 o 4 vacunas solamente anunciadas. En la realidad, tenemos que entenderlo y tenemos que verlo. No hay nada. Pero lo más grave de esto es que, lo acaban de mencionar mis compañeros, pero el gobierno del mundo, pues los gobiernos de todos los países, están convalidando, están hablando de la esperanza de, pero desafortunadamente, solamente estamos en eso, en esperanza de. No hay nada concreto. Estamos hablando solamente de buenos sentimientos, de deseos y de aspiraciones como país, como individuos, que han sido mal alentados por muchos presidentes, muchos primeros ministros que hablan de que ya viene, pero en la realidad no hay absolutamente nada. La información es, en este momento, si podemos parafrasear a Donald Trump, fake news. Oigan, así ¿qué riesgo tiene claro, esto? yo lo ¿Qué riesgo tiene esto? ¿Qué riesgo ven ustedes desde su perspectiva de periodistas que nos estén anunciando y que se coloque tan alta la expectativa de una vacuna que, como decimos, todavía no existe? Paco. Vamos, cuando empezaste a hacer la pregunta pensé, y lo primero que se me viene a la mente, mentiras, ¿sí? Una más de las mentiras.
Hace un par de días nos hacías el favor, Marta, de compartirnos una información que ha estado girando en las redes sociales, concretamente del Fórum Económico Mundial, en el que se da a conocer la lista de los países que ya cuentan, de acuerdo con esta información, hasta donde entiendo, de carácter oficial, los países que ya cuentan, que ya han pagado, que ya han hecho una inversión para las vacunas. Y en ellas, que en este gráfico que tú nos enviaste había 16 países, más o menos. En esos 16 países, si acaso eran 3 del continente americano. México no está. Ahí está, justamente. México no ha preordenado vacunas. Y esto nos lleva a una nueva mentira de la administración del presidente López Obrador. Ahí vemos Canadá, Estados Unidos, ¿sabes qué, Paco? Chile, Costa Rica, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, México no. Hay no que sé decirlo, qué tan salió real. esta información, exacto. Bueno, aquí tenemos una respuesta que me parece tibia, que fue solamente en Twitter, de Marta Delgado, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No fue una postura, digamos, exacto, la subsecretaria, no fue una postura fuerte y tajante del gobierno mexicano, como que la metieron ahí, pero no hay nada oficial. Entonces, creo que esa falta de claridad, esa falta de contundencia también abre un espacio de suspicacia respecto a qué en serio prepagó México, en qué convenios sí participa, en qué convenios no, por qué, explicar por qué. Digo, si el gobierno mexicano desmiente esto, ¿por qué no estamos entonces en esa lista? Creo que la información se quiso pasar desapercibida, la quisieron hacer pasar por desapercibida. Carlos. Bueno, fíjate que sí hay mucha confusión. Yo no sería tan severo en decir que hubo engaño o mentiras. Sí hay mucha confusión y nos dejan mucha materia de especulación. Ya me estás ablandando, Carlos. Sí, pero ¿cómo? ahorita es que estoy marcando tiempos, verás, ahí voy, ya me conoces. Pero mira, por ejemplo, yo tengo muchas dudas y sospechas sobre el reciente viaje del presidente López Obrador a Washington. Porque nos dijeron que era una visita oficial, luego nos dijeron que era una mesa de trabajo, en fin. Pero el señor fue aparentemente a dar las gracias al señor Trump de los famosos ventiladores que nos apoyó Estados Unidos. Y yo pregunté, ¿y por qué no va a China? Si nos presumían los grandes aviones, los Bonds, las aeronaves cargadas de insumos chinos, ¿por qué fue a Estados Unidos y por qué no fue a China? Y así es una pregunta muy interesante, Marta, y me quedé corto en mi participación pasada, porque decías, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que va a pasar en caso de que exista la vacuna? Pues yo creo que va a ser otro sistema de vida muy, muy distinto. Esta vacuna, si es que se logra obtener y si logra tener éxito y nos da inmunidad, caramba, pues yo creo que va a ser una especie como de salvoconducto o va a ser una especie de pasaporte. ¿A qué me refiero? ¿Quieres entrar al cine? Presentas tu cartilla de vacunación. ¿Quieres viajar? Presentas tu cartilla de vacunación. Y va a ser síntomas distintos que tendremos que irnos adaptando, pero más allá, a mí me preocupa y lo he dicho públicamente, ahí viene lo duro, mi querido Paco. Aquí se ha dicho primero los pobres, sí, los primeros son los pobres para inundarlos, los primeros son los pobres para arrebatarles el empleo, y ahora espero que no sean los primeros pobres para arrebatarles la vacuna si es que llega, porque me temo y en serio por experiencias anteriores, que esta vacuna, si existe y llega a México, puede ser usada para esquema electoral del 2021. Bueno, de entrada no está pensando entre pobres o no pobres. Está pensada en principio para el ejército blanco, de entrada, para aquellas personas en riesgo, personas de cierta edad, con comorbilidades y evidentemente, pues más allá de ser pobres o no pobres, es una situación complicada. Coincido contigo, Carlos, en que esto puede ser utilizado para efectos político-electorales, teniéndolos ya tan cerca apenas a 7 meses más. Oye, Paco, pero recuerdo algo muy importante. Incluso déjame de acuerdo nada a más las experiencias. A ver, dale. No, Carlos. perdón. Es que solamente quería subrayar esto porque dice Paco con gran nobleza, que así debe ser, para las personas mayores o las personas vulnerables. Solamente recuerda, Paco, que cuando se vino esta gran pandemia en España, fundamentalmente en España y en Italia,
la sociedad salió a las calles a reclamar que era precisamente a sus viejos a lo que estaban dejando morir, ¿eh? Complicado, bueno. A ver. ¿Qué podremos esperar en México? Creo que quería... Lalo Campos quería platicar. Así es. Adelante, Lalo. Mira, yo quiero centrarme estrictamente en lo que está sucediendo en México, más allá de lo que nos está ofreciendo o se nos está diciendo en torno a esta vacuna. Hoy nuestra realidad nos lleva a 1.2 millones de contagios y nos lleva a 106,000 muertos, nada más, en México. Tristemente, estos números son los que se están presentando aquí en el país. La realidad es que hasta el momento no hemos visto más que discursos, ideas, hasta buenos deseos, pero en la realidad no hay nada. La política de gobierno que se ha seguido también, tenemos que ser muy claros en ella, ha sido calificada a nivel mundial como desastrosa. Incluso ayer lo que dijo el director mundial de la OMC invitando a que México tome en serio esta vacuna, creo que nos debe de importar mucho. Tome en serio la pandemia. La pandemia, sí, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, oigan, mucho que decir de la vacuna, por supuesto. Tenemos que ver qué es lo que está pasando, centrar los ojos, poner atención en nuestro gobierno, porque lo que se está haciendo, la realidad tristemente ha superado todos y cada uno de los discursos de gobierno en sus distintos actores, llámese presidente de la República, secretario. Aquí el problema, perdón que te interrumpa, Lalo, es que llevamos 9 meses señalando esta ineficiencia del gobierno federal. Yo me acuerdo que decíamos hace algunos pocos meses, creo que fue 3 meses, 5,000 muertos o 9,000 muertos. Primero nos espantamos de 5, después de 9. Ahorita esta cifra escalofriante de 106,000 muertos y el gobierno sigue diciendo que está manejando bien la pandemia. Yo quiero dejar esto como preámbulo de lo que podemos esperar, ojalá que no sea así, respecto a la vacuna, donde digo, no hay claro qué esquema de vacunación se va a llevar a cabo, porque se ha dicho más o menos, pero no se ha presentado una estrategia bien clara, tampoco sabemos. Las vacunas, cada una tiene su tecnología, cada una tiene su manejo, ya se capacitó al personal, ya se capacitó a quien la va a transportar, a distribuir, etcétera, o la vamos a ver echada a perder, o a lo mejor hasta robada, como se robaron otros medicamentos en el país, ¿no? Pero en fin, dejamos Oye, tema de la vacuna. Oye, Marta, nada más rápido, cuando la pandemia iniciaba a hacer un impacto mundial, aquí en México el presidente se sentaba con una anciana en una plaza pública para decir, salgan, estamos en fase 1, abrácense, no pasa nada. Pero en ese entonces, el señor López-Gatell dijo, sería catastrófico que en este país, así catastrófico, llegáramos a una cifra de 60,000 muertos. Estamos arriba de los 106,000. Y hoy, la oposición, fundamentalmente el Partido Acción Nacional, está acusando de genocidio y de criminal las políticas del gobierno federal. Sí, el problema es que, como dice el presidente el otro día señalaba que pocos se enteran cuando le decían que qué opinaba de determinado tema, decía, pues es que muy pocos se enteran. Entonces creo que ese es el problema y esto es en lo que se está centrando pues todo lo que oímos de discursos presidenciales y discursos de la 4T, en que gran parte de los que votaron por él lamentablemente justamente no se enteran y bueno, reciben las dádivas de bienestar de las que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador. Oigan, y otro tema que también preocupa mucho y que hace rato me llamaba la atención, mencionábamos la desigualdad y todo esto, pues es la educación en nuestro país. Un asunto que venía rezagado como tantos otros, pero que creo que este asunto del COVID-19 pues nos obligó a adelantarnos muchos años en el tema de la educación en línea, con claras desventajas en nuestro país, no solamente en materia de igualdad económica, sino también territorial, en fin, un gran problema en el que mi visión, permítame darla rápidamente, es que las estrategias se centran en determinado núcleo muy pequeño que tiene acceso primero a luz, o sea, energía eléctrica, a computadores y a internet, y los demás están transparentes en la educación. ¿Qué opinas, Lalo Campos? Yo creo que es gravísimo el tema de la educación. Si hablamos de que la pandemia nos ha puesto en una situación realmente complicada, la educación es uno de los primeros aspectos que han sido involucrados de manera directa y más fuertemente golpeados. Tan es así que hoy, por ejemplo, en una columna que recientemente acaba de publicar Javier Tejado, donde él explica que con los datos que hay en este momento y el desarrollo que ha tenido esta pandemia, no va a haber clases hasta el próximo 2021.
clases presenciales. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tenemos ni la estrategia, ni la implementación de planes y programas, ni siquiera podemos decir que lo que se ha hecho hasta este momento ha funcionado. El ciclo escolar 2021 para mí está perdido. Los niños lo han demostrado, lo han dicho, sobre todo los padres de familia, han enfrentado duros problemas para poder asimilar lo que se les está dando en línea o en televisión o de manera digital a través de WhatsApp de parte de los maestros, que son los menos responsables en esto. Aquí es una cuestión, otra vez, de una política de gobierno de muy buen discurso, pero de muy mala implementación. La realidad, de nueva cuenta, está superando aquí los buenos discursos de gobierno. Oye, déjame intervenir porque ayer Para Opinar más o menos decía yo lo mismo y por un lado Raúl Frías Lucio, nuestro director editorial, me decía, a ver, no hubo de otra, no había otra estrategia, ¿qué otra cosa podían hacer? Y varios de las personas que vieron el programa nos escribieron y entre estas cosas me decía, a ver, yo siento que usted, Paco Ramírez, está criticando mucho la forma en que el gobierno ha trabajado en el tema de la educación, pero no veo propuestas. Y tiene razón. Yo te pregunto aquí, me querido Lalo, ¿qué otra cosa podría haber hecho el gobierno para subsanar algo que para mi gusto fue una estrategia hecha sobre las rodillas, o sea, deprisa, sin percatarse de otra cosa? Pero ¿qué hubieran hecho? Justo eso, Mira, ¿nos daba tiempo de hacer otra no cosa? las tengo yo, no soy gobierno, Paco, entiendo tu posición, pero lo que sí te quiero decir No, yo tampoco, es que coincido totalmente de acuerdo contigo, de que esto es una mala implementación. No se puede querer hacer uso de la televisión de manera pública cuando vemos que la televisión incluso es limitada, la televisión abierta, porque hay lugares, ahorita lo decía Marta, donde no hay luz, donde no hay internet. Pero ¿qué hubiéramos hecho? Regresar a las computadoras. ¿Cuál es la yo creo que eso es lo propuesta, criticable. Yo creo que eso es lo criticable y justamente está dando en el blanco Lalo Campos. Obviamente, este tema nos vino a todos de sorpresa. No había, por si llega una pandemia y por si tenemos que no ir a clases presenciales, pues tenemos esto como el plan B. Nadie lo imaginamos. Hace un año nadie hubiéramos imaginado vivir esta situación. El problema es que se crean estrategias no solamente sobre las rodillas, que obviamente eso sería bueno aceptar que no había otra, pero el tema es que se planean estrategias sin realmente conocer la realidad de un país. ¿Qué país tienes tú? ¿Con qué diversidad, decía yo, no solamente de sociedad en materia económica, de cuestiones geográficas, de posibilidades económicas, de posibilidades tecnológicas? Creo que ese es el problema. Se habla de un México cuando tenemos muchos Méxicos y a muchos se les olvida que eso existe en el país. Carlos Ramos, ¿qué dices tú? Te veo calladito. Sí, estoy preparando baterías. Yo quisiera responderle, si es que puedo responderle a Paco cuando le pregunta a Lalo. A ver, yo creo que nos falta creatividad, nos falta motivación. Mira, no vamos a hablar de planes de estudio porque, Paco, tú sabes, y ayer lo dije, Mario Delgado, que fue el sepulturero de los fideicomisos, también fue el sepulturero de la reforma educativa y dijo, ni una coma pasa. Pero no hubo proyectos, no hubo alternativas, no hubo opciones. Ahí tienes toda la razón. Pero ¿qué pudimos haber hecho, Marta? ¿Qué pudimos haber hecho, Lalo, Paco? Muchas cosas. Primero, no entretenernos como país y como gobierno en solicitar la anulación del examen de admisión en universidades e intervenir en la autonomía universitaria. ¿Qué hubiéramos hecho mejor? Hubiéramos llamado a nuestros grandes centros de investigación, a la UNAM y al Politécnico, a hacer balances y proyectos para salir adelante y comunicarnos con el mundo, tener interrelación. Ya tenemos la facultad y tenemos el privilegio de este Zoom, de esta nueva forma de comunicarnos y entendernos. Podríamos haber hecho un gran balance nacional con interlocución internacional para poder salvar esta situación. Pero más aún, yo pregunto, por ejemplo, al gobierno federal, al señor Torruco en particular, ¿se le ha ocurrido en 9 meses llamar a los jóvenes mexicanos que están aislados en su casa para pretender crear un gran esquema de promoción turística para México
de imagen de nuestro país para, terminando la pandemia, poder atraer turistas? Pero, perdón. Vamos a la educación, déjame que te rebata. No, déjame que te rebata, Carlos, porque estás hablando de los estudiantes universitarios y nosotros nos estamos refiriendo a los niños, a quienes están en la educación básica, a quienes no tienen posibilidades a lo que de son otras los cosas. Cimientos, ¿no? Así es. es. Lo que deberían ser los cimientos de esta educación. Pero además permíteme abonar en ese sentido, Paco, algo que tú me preguntabas. Mira, las alternativas pueden ser varias y una de ellas es regresar a la educación, a lo básico de la educación, que son los pequeños núcleos, las pequeñas áreas, las pequeñas comunidades, donde se podría empezar, si quieres tú, a no avanzar, pero por lo menos a no retroceder en lo que se está haciendo y a solidificar lo que se ha venido construyendo. ¿Qué significa? Que en los barrios, en los parques de barrios, en las plazas públicas, ahí se podrían reunir maestros, ahí se podrían reunir alumnos y ahí se podría avanzar de alguna manera dentro de un plan nacional de educación. Pero lo más triste de esto es que tejer redes de colaboración. Pero aquí si estamos, otra vez la realidad triste. Pero si estamos abonando en la sana distancia, ¿cómo provocar la reunión, aun cuando sea en un lugar abierto? Paco, exactamente. Oye, puedes tener 2 horas destinadas para los niños de primero, segundo, tercer grado, y cuarto, quinto y sexto, otro par de horas, hacerlos escalonados, con sana distancia, en lugares abiertos. Hay alternativas. Yo nada más te quiero preguntar, Paco, el Plan Nacional para el Aprendizaje que se acaba de presentar no hace mucho, ¿qué es lo que nos da? Nos da un resultado en matemáticas que significa que cada 4 alumnos de 10, cada 4 están medianamente aprobados, apenas alcanzaron el 6 o un poco más. Esto es que eso lo venimos arrastrando desde hace décadas. Eso lo venimos arrastrando desde hace décadas. Y a mí me gustaría ver los resultados del próximo año. Lalo Campos, me gustaría verlos del próximo año, porque este año no solamente se detuvo, sino retrocede la educación. Yo me iría más como propuesta, ya que las están queriendo poner sobre la mesa. Nadie somos gobierno en esta mesa de periodistas, pero tejer redes y plantear propuestas de acuerdo, y repito, a las diferentes realidades del país. No puedes querer solucionar a todas las problemáticas de este país, con un enfoque. Me parece que esa es la premisa con la que tendría que haber actuado el gobierno mexicano y no pensar solamente en quién sí puede y quién sí tiene, ¿no? Así es, y como quiera, ya se salvó, valga el término, este ciclo escolar, pero ya deberían de estar pensando o ya deberían de tener la estrategia para el próximo, porque esta pandemia por lo menos nos llevará 6 meses más, por lo menos, e implicará entonces sí entrar a un nuevo ciclo escolar. A ver, Paco, Carlos Ramos Padilla, ¿se salvó este ciclo escolar? Carlos Ramos Padilla hace un momento. Algo que es muy sencillo. Se está desafortunadamente utilizando esta situación de pandemia como un pasaporte electoral. Esto de la educación también tenemos que inscribirlo y educarlo en el claro universo de 2021 en la votación de mediados de año. Carlos Ramos, yo te preguntaba, si crees que se salvó este año, como dice Paco, ¿ya salvamos este ciclo escolar? ¿Lo salvamos? No, por supuesto que no, y creo que vamos para atrás. Tú diste el detalle, Marta, diciendo que no hay comunidades aún que carecen de energía eléctrica, hay comunidades que carecen de escuelas, hay comunidades que carecen de internet, pero más allá, esta adecuación que nos ha hecho la pandemia, esta nueva dinámica social. Fíjate, el otro día, y perdón, Paco, me vuelvo a insistir en la educación media y media superior porque es pilar en muchos sentidos, pero decíamos, ¿esto nos estará enseñando al mundo que pueden desaparecer las escuelas? Y los primeros que gritaron, no, fueron los papás, porque ahora los papás están obligados a estar en casa para ser ama de casa, para ser cuidadores, para ser maestros, en fin. Para hacer tareas. Pero yo pregunto, Paco, y es que vuelvo a la esencia de mi primer comentario, yo pregunto, ¿esta no será la antesala para desaparecer presencialmente las clases en educación media y superior, no solo en México, sino en el mundo? Así como ahora están funcionando en home office las oficinas públicas y están desapareciendo los edificios que antes eran
enormes rascacielos de oficinas, hoy están tratando de ser, pues, condominios familiares. Yo y ya digo no que los no, están somos rentando para trabajo. ¿Podrán No, ahora no, los por ahí jóvenes tampoco. no. volver a Yo una digo que no. educación no presencial? No, somos seres biopsicosociales. Tú piensas un niño sin comunicarse, sin convivir, sin socializar, sin reglas más que las que tiene en su casa. Me parece que no. Creo que parte de ir a Por la eso escuela dije no media solamente es superior y aprender superior. materia. No, ni así. Me parece que tampoco. Me parece que Carlos, tampoco. yo te Sí. respondo con un ejemplo viviente como es el siguiente. En Estados Unidos Venga. es muy común que se dé la educación en casa. Los padres de familia, desde preescolar hasta incluso educación superior, tienen la posibilidad de decidir si sus hijos van o no a la escuela. Pero, ¿qué significa? Correcto. Tienen que inscribirlos en los sistemas educativos, tienen que obtener toda la información mínima requerida para poderla ellos desarrollar al interior de sus casas y a final de cuentas tienen que ir presentando una serie de exámenes. Entonces, desaparecer el sistema escolar como tal, yo lo veo muy complicado, sea en educación media, superior. Lo que podrá haber seguramente va a ser una adecuación al sistema educativo y una incluso llegar a este sistema híbrido en el cual hay clases presenciales y hay clases en línea. Veo más Sobre todo a nivel fácil, superior. veo más fácil a los niños y a los estudiantes de universidad yendo a las escuelas Sí. con cubrebocas y guantes que dejar de ir. Así es. Pero a Y ver, yo reitero, es el tema déjenme social. decirle algo. La semana pasada, si no me equivoco, el rector de la Universidad Enrique Graue presentó el más ambicioso programa virtual que haya existido en este país, producto de la pandemia y de muchas cosas. Pero van a crear una mega nube para los Sí, estudiantes y académicos de la universidad que va a tener mejor sí. procesamiento, mejor distribución, mejor información que las macro Y las enormes prácticas, Y vamos y las otra vez prácticas, al tema. Carlos. Yo lo No, y vamos entiendo, otra yo vez al entiendo tema que de un que quien médico tenga tiene que ir a acceso a esa hospitales. nube, pero quien no tenga acceso se va a Claro. quedar sin educación. Perdóname, ¿no? mi querido Oigan, Carlos, yo tenemos te que quiero ser nada más poner pausados. un ejemplo. Es ¿Qué va a pasar en el Fresnillo, último y allá ya en nos vamos a corte porque Zacatecas? me están acá funcionando. Simple y sencillamente que ve tú a saber que si van a escuchar o no de la gran nube, simplemente dónde se conectan. Hoy el presidente lo acaba de decir, no hay realmente todavía de manera importante internet en este país. Volvemos otra vez a los Méxicos invisibles. Vámonos a pausa aquí en A Fondo, regresamos, está sabrosísima esta mesa. ¿A usted le está gustando? Espero que sí, estamos en redes sociales para sus comentarios, opiniones y sugerencias. Volvemos a Fondo. Oye, Carlos, Sí, Un cafecito. ya te sacaron del chat, ¿verdad? ¿ya tú crees? Híjole, mano, qué rapidez. Oye, pero ya te hablaré, no por este conducto, para ver si podemos tener una Pero charla ya, más. oye, pero ya, Ya me dejaste como Horacio, Héctor. ya restituyeron a Ivonne, oye. A Ivonne y a Yasmín y etcétera. Pero además, déjame decirte, Paco, Sí. ayer sacó un boletín oficial, un comunicado de prensa oficial, Marta Obeso, Sí, lo vi. con el logotipo anterior, es decir, están desconociendo a la mesa directiva, a la asamblea, y todo lo que logramos de cambio de imagen del... ¿Te digo algo, Carlos? Amper. A reserva ¿Mandé? de platicarlo después, Sí, el culpable eres tú. ¿por qué? Te dije que luego lo platicamos. Ok. Pero Ay, no hagan honestamente grupos, ¿eh? sí te digo, No el hagan grupos, culpable Paco. eres tú. Estás Bueno, haciendo me grupos, tienes que ¿eh? decir por qué. Ya nos excluyeron, Lalo Campos. No, Martita, para nada. Lalo sí sabe, tú no, porque no fuiste a la reunión de Lampert. No. Es cierto, es cierto.
Estamos de regreso a nuestro tema, reinserción social y los estigmas que encarcelan. Decíamos hace un rato que parecería que el COVID-19 frenó al mundo, pero hay temas que no se detuvieron y temas que incluso dejaron grandes problemas o que están dejando grandes problemas. El tema de la reinserción es un gran pendiente en este país y que, pues sí, el COVID-19 nos muestra que también hay desigualdad en esta materia, pero no solamente centrándolo con mis compañeros periodistas en el tema de COVID-19, reinserción social como derecho, como establecido en la Constitución. ¿Qué opinas de esto, Carlos Ramos Padilla? Que es la iniciativa que se pretende realizar al artículo 18, una reforma. No, pues es un tema muy delicado, que parece que desde mi punto de vista que vamos también hacia atrás, porque he comentado y he dicho en una y varias ocasiones de que en este país no se siembran semillas, se siembran cadáveres y que se construyen más cárceles que escuelas. Y hay mucha gente que ha quedado impune después de practicar, de ejercer una violencia ya que llega a términos de barbarie en este país. Y déjame decirte que la reinserción no está en ningún momento funcionando, porque vemos que quienes atentan, quienes secuestran, quienes asaltan en la vía pública, para no decir mutilan, incineran, disuelven o matan, pues son reincidentes. Y hay un factor que ha promovido el presidente de la República con dos vertientes, una la amnistía y la otra la preliberación. Y hay mucha confusión y muchas dudas porque hay quien anticipa que incluso el Mochorejas o el señor Aburto ya están libres y no hay ni siquiera una confirmación, una prueba, una respuesta de parte del gobierno federal. Sabemos todos que en este momento las cárceles mexicanas son escuelas para el crimen organizado, son lugares, son centros de operación, pues, desde donde se administran, se cobijan, se promueven, se practican secuestros, asaltos, amenazas, intimidaciones, estas llamadas que recibimos constantemente en nuestras casas, en nuestros celulares, en nuestras líneas privadas, de advertencia, de amenaza. Me parece que pues, es un factor que no ha podido resolver, ni está dispuesto a resolver el gobierno. No, definitivamente, desde mi punto de vista, no hay reinserción en este país. Aquí ahorita estamos viendo un gráfico en la pantalla en donde Ocupa, esta asociación civil, da a conocer algunas cifras. Decía que en los últimos años, 5 años, han salido 500,000 personas de la cárcel y que el 25%, lo que decías, Carlos, reinciden. Sí. Y bueno, esta organización y 70 organizaciones más que se suman a esta iniciativa que presentó Patricia Mercado, lo que señala es que esta reinserción se da pues por varios factores. Obviamente, cómo creció la persona que delinquió, pero también todo lo que vivió en la cárcel y lo que vive después que sale de la cárcel. Aquí, en las leyes mexicanas, por determinado delito mereces determinada pena o determinada sentencia. Se supone que cuando tú sales de prisión, ya pagaste tu delito y puedes reinsertarte en la sociedad. Digamos que ese es el esquema utópico del castigo a quien delinque. En este país no funciona de ninguna forma esto y entonces, como dices, Carlos, tenemos esquemas de escuela del crimen. Pero aquí yo diría, se está trabajando porque la reinserción social sea un derecho. Cuando una persona sale, borrón y cuenta nueva. ¿Qué opinas de esto, Eduardo Campos? Mira, es un mundo gris en el que realmente nunca vemos las dos caras, porque no las conocemos. El gobierno se ha empecinado, y gobierno no me refiero a este de la Cuarta Transformación, sino el de color azul, al de color tricolor. El gobierno como tal se ha empecinado ante este gran problema que hay, dejarlo a media luz. No dar las resoluciones, no dar las soluciones de fondo, que son muy complejas, pero sí se pueden alcanzar. Y vamos a alguno de los casos concretos. Cada vez que se detiene a una persona, lo hemos escuchado, o muy frecuentemente, muy frecuentemente escuchamos que es uno de los más buscados, que ya es reincidente, que ha estado 2, 3, 4, 5 veces en la cárcel y que no saben cómo lo han dejado salir. Mientras siga habiendo este mundo
de corrupción, este mundo de impunidad, vamos a tener a este tipo de gente que, pues realmente, aunque quieran tratar de trabajar en este mundo de reinserción, pues la realidad es que es mucho más lucrativo, mucho más fácil para ellos y mucho más sencillo llegar a lo mismo que han venido practicando y desarrollando durante gran parte de su vida. Y tan es así que vemos que las extorsiones se siguen dando, como desde hace mucho tiempo, al interior de las cárceles, lo mencionaba Carlos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues simple y sencillamente hay sistemas para bloquear la señal de los teléfonos celulares. Ya vieron cómo lo pueden brincar. Incluso se han desconectado estos sistemas. ¿Para qué? Pues bueno, para que puedan seguir trabajando y es este mundo de corrupción, este mundo de impunidad, en el cual tristemente vemos que el gobierno no ha podido avanzar y mucho de ello es por falta de voluntad y por falta de un cumplimiento adecuado de las leyes, que pueden estar en papel bien desarrolladas, pero la realidad viene superando y con mucho de nueva cuenta a lo que estamos viendo que nos dicen a diario o muy frecuentemente en los discursos. Simplemente el presidente en su segundo informe de gobierno, pues, ¿qué fue lo que volvió a decir? Que se iba muy bien. Espérame, Lalo, fíjate que te escuchaba yo y cuando hiciste la mención valga el término sin decirlo, de las mañaneras y del presidente, ahí ya, te soy honesto, sí me choqueó un poco. ¿Por qué? Porque estamos hablando de problemas ancestrales que viene arrastrando este país. No es de hace 2 años, es de décadas. Lo acabo de decir, Paco, precisamente. Sí, no, pero cuando tocaste el tema de hoy, dije, a ver, ¿qué tiene que ver lo de hoy? Simple y sencillamente ningún gobierno ha sido capaz de entrarle al toro fuera de los discursos, ¿sí? No le hemos entrado con el sistema de salud, no le hemos entrado con el sistema educativo en el que por lo menos llevamos, ¿qué te gusta de los años que tenemos tú y yo, mi querido Lalo? Por lo menos 5 reformas educativas y ningún aprendido. Es más, la última está en proceso. No hay interés por parte de las autoridades de gobierno, del color que sean, políticos finalmente, que solamente quieren su poder y su dinero para ellos. Y el pueblo, que se joda. Pues es que él mencionaba el tema electoral, ¿no? El tema de privilegiar o manejar las cosas de acuerdo a los tiempos electorales. Entonces hay que decir que los presos no votan. Digo, finalmente, ¿a quién le importa, no? Entonces, que la gente esté en la cárcel y que sean esas universidades del crimen y que salgan y no haya oportunidades. Oye, porque aquí Marta, yo los escucho y quisiera preguntar, digo, Paco, dime. ¿Tú crees que ha cambiado la imagen de las cárceles como las que veíamos en las películas de Pedro Infante en Lecumberri a las cárceles, a los centros de reclusión, a los reclusores actuales? No ha cambiado nada. Nada en absoluto. Porque tienen mayor tecnología, ¿no? Allá adentro. Es muy probable. Claro. Bueno, y eso es cuestionable, Marta. Lo que pasa es que la promesa presidencial de que ya vamos a ser daneses, británicos y canadienses era para el sector salud, no para el sector seguridad. Pero, a ver, en parte estoy de acuerdo contigo, Paco. Este es un problema añejo, problema de muchas generaciones, de muchas décadas atrás. Pero cuidado, esta administración dijo que las cosas iban a cambiar desde que ellos llegaran. También la anterior y la anterior y la anterior, Carlos. No hay que salvar a nadie, ¿eh? No, es que déjame decirte. No, yo no creo que sea algo, aquí cuestión del hombre, sino de la institución presidencial como tal, que no ha podido resolver por falta de voluntad. Y yo lo extendería a la sociedad en general, porque a cada quien le toca algo. Claro. Y dicen por ahí que gran parte de la violencia en nuestro país tiene que ver que hay una responsabilidad social, porque el asunto de la violencia, de la comisión de un delito, tiene muchos orígenes y tiene muchas causas. Carlos, rápidamente, para irme a pausa. Sí, déjame rápido dar una pincelada, pero este asunto de la reinserción no es nada más que se cumple la sanción, la sentencia, y a la calle ya salen bien. Para nada. Hay problemas psicosociales muy graves que se deben de atender en cada persona que llega a la cárcel y por qué llega. Pero yo insisto, este gobierno intentó convencernos, igual que los otros, Paco, de que las cosas iban a cambiar, pero hasta donde yo entiendo, ningún presidente en ejercicio había ofrecido amnistía a los criminales, y ningún presidente en ejercicio había liberado a un sicario como Ovidio Guzmán para después, primero decir que él no estaba enterado,
después que fue una decisión colegiada y después aceptó que él dio la orden. Y yo pregunto, ¿desde cuándo el presidente de este país es Ministerio Público? Y esa sí es una gran diferencia con otras administraciones. Sí, pero a fin de Pues cuentas sí. el resultado es el mismo. Perdón, Marta. No, La el realidad resultado es supera el los mismo hechos. exacto, y no eximir a esta administración de culpas, pero como decíamos, viene de antaño y nos toca, me parece, este tema de la reinserción social y eliminar los estigmas que siguen encarcelando a una persona que ya cumplió su condena en prisión, la siguen encarcelando estos estigmas sociales. Me voy a pausa rápidamente, regreso con nuestro último tema, que es paridad en gubernaturas, imposición o conquista. Estamos de regreso, paridad de género, conquista o imposición, específicamente esto propuesto por el Instituto Nacional Electoral y aprobado por supuesto ya, de pedirle o obligar a los partidos políticos a que en sus candidaturas para las gubernaturas que estarán en juego en 2021 haya el mismo número de mujeres y de hombres candidatos. Pues les doy en su mero mole, amigos, periodistas, porque a ustedes les encanta el tema político electoral. A ver, aquí nos quedan pocos minutos, Carlos Ramos Padilla, pero ¿es una conquista o es una imposición desde tu punto de vista? Uy. A ver, me parece que es una imposición, porque yo siempre he defendido, Marta, con todo respeto para todas las damas, este no es asunto de equidad de género, este es un asunto de talento y de capacidades. Ya vimos en experiencias anteriores, sobre todo en el cuerpo legislativo, que era 50 y 50. Y como no había 50% de mujeres que pudieran llevar las curules, metían a las primas y a las hermanas y a las mamás, y etcétera, etcétera. Yo sé de mujeres muy competentes, mucho más que un hombre, y mira, me estoy metiendo en el asunto de género, que repito, yo repruebo eso, yo hablo de talentos, pero sé que merecen la oportunidad precisamente por los resultados que puedan dar, no por una cuestión discursiva de género. Ahí me parece que estamos equivocados. Oye, pero si fuera por talentos nos quedamos sin gobernadores. No, a lo mejor sin gobernadoras. Sí los hay, ¿eh? Sí los hay. Sí, claro que los hay, por supuesto, pero sí me llamó ahorita la atención cuando dijo esto no es una cuestión de género, sino de talento. Y dije, caray, o sea, hay, y me atrevería a decir, incluso llega a haber más talento en las mujeres, no porque estés presente, mi querida Marta, pero que los hombres. Y hay muchos hombres sin talento en posiciones políticas. Están en posiciones de poder. Aquí miren, para no entrar en cosas de género y que si nada más estoy sola porque me pusieron a 3 hombres en la mesa, no, más allá de todo esto de que quién vale más, yo creo que hay gente muy valiosa en ambos géneros. Tiempo, mi pero querida sí Martita, hay que sobre hacer la mesa aquí el tema real. Nada más rápidamente, Lalo, digo esto. Nada más rápidamente. Estaba invitada nuestra amiga Maite Noriega a la mesa y de emergencia entró Paco, entonces iba a ser más que una equidad de género. Sí. Aquí siempre estamos pugnando por ello, perdóname. Aquí yo ahorita veo no es cierto, la verdad les iba a decir que veo el banco un poco chueco, pero no es cierto. Yo solamente aquí decir que el problema, ¿saben qué es? Que las mujeres con talento, no todas, muchas se lo han logrado a pesar de los pesares, pero las mujeres con talento no encuentran los espacios muchas veces, ¿eh? Entonces, este tema de la paridad de género obligada me parece que es una puerta que se abre, que sí, va a haber muchas cosas perfectibles, como aquellas Juanitas, etcétera, pero que creo que era urgente. Lalo Campos, ¿tú qué piensas? Mira, Marta, aquí hay algo muy raro. Muy raro. Ay, perdón, Paco. Otra vez el discurso viene a ser superado por la realidad. La realidad nos ha mostrado que hay mujeres con talento, igual que hombres con talento, pero también la realidad nos impone que la mujer tiene que, tristemente, trabajar a veces el doble para poder conseguir la misma posición. Y esto no es una cuestión de talento, no, sino que tristemente es parte de nuestra cultura que hemos venido desarrollando durante muchos años y que tenemos que trabajar desde las raíces para irla cambiando, para darle más y mejores espacios a las mujeres, que no es ahora, han venido demostrando su capacidad, su talento, su fortaleza, su visión de futuro desde hace muchos años, y nosotros de alguna manera en una actitud misógina, heredada,
o aprendida en el paso de los años, la hemos venido desarrollando. Pero aquí la realidad es que la mujer hoy lo ha demostrado, está en la misma capacidad, está en las mismas circunstancias y tiene la misma capacidad y talento para desarrollar casi cualquier actividad, sobre todo que no sea física, porque en las físicas sí hay una diferencia importante. De ahí en adelante yo creo que podemos pensar que ya realmente estamos en el mismo terreno. Hay luego unas fuercitas, Lalo Campos. No, no es cierto. Paco Ramírez. Así es. Mira, para mi gusto es una conquista de un enorme porcentaje de mujeres que han demostrado, que han luchado por encontrar un lugar a la par del hombre en cualquier terreno. Y por el otro lado, considero que es una imposición, sí, necesaria, porque de otra manera, lo acabas tú de mencionar, Marta, los caminos se van cerrando, los hombres van cerrando esos caminos para evitar que llegue la mujer. Ahora, después de esta situación que hace, que empareja los bloques, déjame decirlo así, las mujeres tendrán un reto enorme, que será no solamente el haber conquistado esa posición, sino en mantenerse en esa posición, en lograr las posiciones de poder y demostrar que son tal vez el elemento idóneo para gobernar en muchas áreas este país. Exacto, porque si no me equivoco hemos tenido alrededor de 8 gobernadoras en la historia de este país, 8 gobernadoras en la historia del país, 50 años, un poquito más, apenas ejerciendo el derecho al voto. Poquitas reformas en materia. Dos o tres todavía va ejerciendo en otros poderes. Y no olvidemos en esto que estás diciendo, Marta, que una de las mejores gobernadores calificados en este momento del país es la de Sonora, es una mujer. Es de las mejor calificadas. ¿Pero por quién? No, a nivel nacional, vamos, dentro de las mediciones que hacen está el gobernador de Yucatán, está la gobernadora de Sonora, que ya está de salida también, por cierto, pero no han hecho tan malos papeles, digo tan mal porque pues seguimos con la misoginia. Yo coincido con el tema de que es una conquista que merecemos, sí es forzado, pero no había de otra, pero también coincido en que esto abre, si se llegan esos puestos de elección popular a gubernaturas, yo sí creo que es una gran responsabilidad de quien llegue para demostrar lo que dice Carlos Ramos Padilla, que lleguen por talento y no por esas cuotas de género, ¿no? Fíjate, yo para cerrar, porque sé que estamos asfixiados en tiempo, y haciendo un halago a nuestro director Paco Ramírez, veamos los espacios, por ejemplo, que hay ahorita en la televisión. El ejemplo eres tú, Marta. O sea, tú no estás aquí por género o por faldas, estás por tu capacidad, por tu experiencia, por tu talento. Y yo estoy asombrado cómo en nuestro canal de transmisión y en otros más he visto una gran gama de cronistas deportivas en vivo, mujeres, que dices, ¡ah, caray! Y he visto en las bandas corriendo con su banderín en el fútbol a mujeres compitiendo con un árbitro hombre en la cancha. Y el que más rechifla recibe es el árbitro, no la mujer. Me parece, que es un asunto de capacidad intelectual, no de medias y calcetines. Así es, se ha avanzado mucho, pero también hay muchos pendientes y mujeres en puestos de decisión de poder, cuando estamos hablando de materia política, nos falta mucho. Pues muchas gracias a todos, la verdad es que este cafecito me supo muy bueno. Carlos Ramos Padilla, Eduardo Campos, Paco Ramírez, a nuestro público también muchas gracias. Gracias. Gracias, Paco. Gracias. Nos vemos. Gracias.